Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 37, donde dice: Porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serán condenados. Esta es una lectura descontextualizada. Pudiera dar la impresión de que la justificación y la condenación del hombre es por obras, ya que el Señor habla de palabras, por lo que es justificado o condenado. Sin embargo, la Biblia enseña continuamente que la justificación es por gracia mediante la fe. Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es la que justifica al impío al descansar, aceptando la justicia que Dios provee como único medio de justificación. Note que el Señor dijo anteriormente que de la abundancia del corazón habla la boca, y que de un corazón malo solo puede salir al exterior por las palabras malignas que hay en él. Y en ese sentido las palabras ponen de manifiesto y son testimonio bien elocuente de la condición del corazón, ya que el corazón no regenerado, sin justificación delante de Dios, queda atestiguado por medio de las palabras ociosas. Los fariseos, que blasfemaron contra el Espíritu y calumniaron a Jesús, lo hacían como consecuencia de la maldad de sus corazones. Por tanto, todas las palabras que decían estaban atestiguando su condición de no justificados, y por esa evidencia visible ante todos, serán declarados inocentes o culpables en el juicio de Dios. Las palabras no justifican. El que sea hallado justificado equivale a decir que será demostrada esa condición que hay en el interior. Las palabras ociosas, y especialmente aquellas que han sido dichas contra Dios y su obra, se manifestarán en el juicio como testimonio de cargo y atestiguarán de la justicia divina en la condenación del pecador. Continuaron con el versículo 38, donde dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Como resultado habitual en Mateo, está expresando aquí el relato en forma indefinida, tanto en tiempo como en personas, ya que no se dice dónde ocurrió ni quiénes eran esos que menciona como alguno de los escribas y fariseos que acudieron a él. Pero pudiera ser que el suceso tuviese lugar inmediatamente a las palabras de reconversión del Señor y a la enseñanza solemne sobre el pecado imperdonable. Note que no puede determinarse si se trataba del mismo grupo al que Jesús había acusado delante de las gentes o era otro. Tampoco debe de olvidarse que los grupos de escribas y fariseos, ellos estaban siempre rodeando a Jesús para conseguir algo en contra de él. En cierta medida, se rebelaban para que siempre hubiese presencia de ellos junto al Maestro. También era necesario que estuviesen más de dos para que el testimonio de la acusación fuese una acusación firme. Pero no tiene importancia alguna si se trataba de lo de antes o eran otros. Lo importante es que un grupo formado por escribas y fariseos vinieron hasta Jesús. Note que los fariseos estaban resentidos de haber quedado en evidencia delante del pueblo y aliados con los herodianos. Ellos buscaban afanosamente la muerte del Señor. Los escribas, como maestros e intérpretes de la ley, les servían de ayuda en sus propósitos.
El grupo aparentemente no estaba aún satisfecho de las señales que Jesús hacía y vienen ahora para pedirle una señal. Cuando dice, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Esta es una forma propia del estilo judío, al que Pablo estaba tan acostumbrado por vinculación personal con ellos en algún tiempo, recordando que los judíos piden señales. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 22. Téngase en cuenta que la hipocresía del grupo es manifiesta. Se acercan a Jesús en un trato aparentemente respetuoso, saludándole como maestro. Y note que vienen a él para pedirle una señal. La multitud de milagros que Jesús había hecho durante su ministerio parece ser que no eran suficientes para ellos. Ellos pretendían que mostrase señal, es decir, un potento de tal dimensión que quedase indudablemente manifiesto que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Sería muy natural y apropiado que pidiesen una señal si Jesús no hubiese hecho ninguna anteriormente y se autoproclamase por otro lado como el Mesías. Pero pedirla después de tanto tiempo de ministerio era una absurda provocación. La hipocresía de los tales manifiesta por cuanto no venían pidiendo señal para creer, ya que en su intimidad solo había odio desatado en contra de Jesús. La petición, pues, no era para creer, sino para tentarle. Las señales mesiánicas habían sido hechas en tanta abundancia que nadie podía dejar de creer que era el cumplimiento de las profecías para identificar al Mesías. Note que el pueblo entero se formulaba la pregunta de si Jesús sería realmente el hijo de David, porque las señales hechas por él no permitían sino tal identificación. Pero sin embargo, los escribas y fariseos estaban sumamente preocupados ellos por las señales que Jesús estaba haciendo continuamente. Las sanidades y expulsión de demonios demostraban, sin lugar a duda, que Jesús era el Cristo. Y por esta causa habían tenido que calumniarle delante de las gentes, acusándole de llevarlas a cabo por convenio con Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pero con una absoluta insolencia, ahora piden a Jesús una señal para creer, porque todas las anteriores hechas no la consideraban ellos suficientemente probatorias en relación con el poder con que las hacía. Y entonces se puede ver aquí que esta situación es interesante aquí. Y nótese que por otro lado es connatural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe de hacer y poner luego excusas para no suscribirse a Él. Pero tal ofensa nunca va a servir de defensa, ya que estaban pidiendo al Señor una manifestación extraordinaria y sensacional que se produjera en el cielo, algo como, por ejemplo, la detención del sol en los días de Josué. Note lo que dice Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera
demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. El Señor respondió a la petición de los escribas y fariseos con severidad. La demanda de ellos no permitía otro tipo de respuesta a causa de la perversidad que contenía. Y Jesús califica a la generación que pide señal como raza maligna y adúltera. El primer calificativo se entiende fácilmente a causa de la maldad que llevaba el corazón de los enemigos de Jesús. Eran personas moralmente corrompidas porque buscaban la condenación y muerte del inocente. El segundo término determina su condición espiritual. Jesús le llama raza adúltera en el sentido de ser infieles a Dios, posiblemente. El alcance del calificativo comprenda no solo al grupo que demanda señal, sino también a todo Israel, ya que eran infieles porque rechazaban las señales mostradas insistentemente delante de ellos y además pedían a Dios una nueva señal. Israel es considerada en el Antiguo Testamento como la esposa de Jehová. Como esposa adúltera, había dejado a su marido divino y seguía tras otros. Es cierto que la adoración idolátrica que habían practicado antes del cautiverio a Babilonia había cesado totalmente. Ellos consideraban que todo el problema que se había producido en la nación era expresión del disgusto de Dios por la adoración idolátrica. Sin embargo, la condición espiritual adúltera de la nación tenía que ver con el abandono de las ordenanzas de Dios para seguir las suyas propias, expresadas en tradiciones y prácticas religiosas de hombres, mientras mantenían su corazón lejos en oposición a Dios. Se repetía la misma situación del tiempo de los profetas. Note lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Por tanto eran infieles, porque pedían señal a Dios conforme a su capricho, sin tener en cuenta todo cuanto Dios le estaba revelando conforme a su gracia. El Señor rehúsa darle señal, pero les anuncia que tendría la señal del profeta Jonás. Por otro lado, muchos de los escribas y fariseos no consideraban a Jonás como profeta verdadero, primeramente porque había ido a una nación gentil y enemiga de Israel. Es notable el reparo que los fariseos tenían de relacionarse con gentiles por causa de la contaminación legal. El desprecio por los gentiles les llevaba a calificarlos de perros, equivalente a inmundos. Además, la profecía de Jonás no se cumplió. Él había anunciado que Nínive, la capital del reino, sería destruida y no lo fue. Juan capítulo 3 versículo 4. Los fariseos no podían admitir la salvación de los gentiles y por tanto eran incapaces de entender la misericordia de Dios hacia una ciudad que se había arrepentido, como era, por ejemplo, Nínive. Además, Jonás no era de Judea, sino de Galilea, zona repudiada también por los más ortodoxos como un lugar que no era digno de confianza. La ciudad de donde era oriundo el profeta era Gat-Efer, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, y que estaba situada en la frontera de Neftalí y Zambulón, Josué, capítulo 19, versículo 13. Además, estaba a poco más de 4 kilómetros al noroeste de Nazaret, de modo que los fariseos, negando la realidad de Jonás como profeta y sabiendo que su origen era Galileo, dijeron a Nicodemo que de Galilea
no había salido nunca un profeta. Juan, capítulo 7, versículo 52, dice, respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El Señor, en unión con el Padre, iba a darles no la señal que pedían, sino su propia señal. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El Señor describe la señal aplicando la historia del profeta. Es interesante apreciar que Jesús respaldó la historicidad de Jonás, llamándole profeta y afirmando que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Mateo, a diferencia de Marco y Lucas, utiliza un término para referirse al gran pez, que se usa para indicar un monstruo marino, indudablemente. Un pez de las dimensiones del que tragó a Jonás no era un pez cualquiera, sino un verdadero monstruo marino. El término hebreo que usa la profecía de Jonás equivale literalmente a gran pez. Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, lo que supone que estuvo en el corazón del mar durante ese tiempo. Jonás, capítulo 2 y versículo 3 dice, me echates a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. De la misma manera, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Note que la comparación es bien clara. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en el corazón del mar, y fue devuelto a la tierra vivo. Así también el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches después de su muerte y sería devuelto en vida por la resurrección. Y eso lo entendieron claramente los fariseos, como lo manifestaron más tarde, cuando pidieron a Pilato que pusiera una guardia para custodiar el sepulcro de Jesús. Mateo capítulo 27 versículo 63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero hay un aparente problema en relación con los 3 días y las 3 noches que Jesús dice que estaría en el sepulcro, ya que realmente el Señor no estuvo 72 horas sepultado. Un tiempo así requeriría que su muerte se hubiera producido el jueves y no el viernes. La dificultad se resuelve a causa del modo habitual en que los judíos contaban y consideraban ellos el término día. Los orientales en general consideran una porción del día como un día, de modo que los 3 días en relación con el tiempo de Jesús en el sepulcro serían el tramo correspondiente al viernes, el sábado y parte del domingo. Las 3 noches encierran mayor dificultad, pero por el mismo sentido del cómputo del tiempo, un día entero y parte de otros 2, junto con 2 noches, son popularmente denominados como 3 días y 3 noches. Esta manera oriental de designar intervalos de tiempo se halla en otras partes de las Escrituras. Sobre esto también se comenta, por ejemplo, y se dice que tampoco es completamente satisfactorio decir que, aunque Jesús murió el viernes y resucitó el domingo en la mañana, hay que contar la solución en el hecho de que, como ya se ha probado, los judíos contaban una parte del día como equivalente a un día y una parte de la noche como equivalente a una noche. En lo que concierne a los días, estos serían una explicación satisfactoria
pero todavía serían solo 2 noches y no 3. Entonces, ¿qué? Algunos, desesperanzados de lograr una solución, declaran que el dicho, aunque ha sido parte del Evangelio desde el principio, es empurio y jamás fue pronunciado por Jesús mismo. Sin embargo, no hay una buena razón para contar así el nulo gordiano, ya que la verdadera solución probablemente esté en una dirección diferente. Cuando nosotros decimos el universo, los antiguos decían los cielos y la tierra, y del mismo modo, como debía de tomarse la expresión un día y una noche, como una unidad de tiempo, un periodo del día, una parte de tal periodo tomada como un todo. Él ciertamente estuvo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, esto es, durante 3 de estas unidades de tiempo. Y voy concluyendo con esto. Cristo aseveró, es decir, afirmó o aseguró con firmeza y certeza que la generación mala y adúltera demanda señal. Aquí la palabra adúltera está empleada en sentido espiritual, como se ha dicho anteriormente, y también como señala en Isaías y el profeta Oseas, significando que eran desleales al Señor, ya que estaban apartados de Dios. La única señal que Jesús le daría a ellos podría encontrarse en las mismas escrituras sagradas. Amigo y amiga oyente, esta es una saludable advertencia para aquellos que hoy en día andan buscando señales, andan buscando emociones sensacionales, como se suele decir entre ellos, hay quien busca que le suba la adrenalina. Pero la Biblia es la base para que el ser humano se acerque a Dios. De modo que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, no seas tú como la generación de la cual nos habla la palabra de Dios. Sé por tanto una persona sabia y acepta la salvación que viene de Dios y que Él te ofrece en la persona de su Hijo Jesucristo. Te puedo ayudar con una oración si nunca antes la has hecho. Acepta el perdón de Dios, ven a Él en arrepentimiento y cree por la fe en su obra salvífica. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, no quiero ser como esa generación perversa y malvada. Deseo que vengas a mi vida y te pido primero perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Creo en tu obra de salvación. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y ahora te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.